histórico, pero también doctrinal de Santa Teresa. Gracias, Serafín. Buenas tardes a todos. Me ha dado mucha alegría cuando me entero de que era la parroquia de San José, porque yo soy Belén de San José y en el Carmelo es verdad que San José es nuestro padre y le tenemos un especial cariño, así que me siento especialmente como en mi casa, así esta tarde. Bueno, yo quiero comenzar dando las gracias por la invitación que me han hecho. Ya se imaginan ustedes que yo no me dedico a esto, entonces es una invitación que en principio a mí me desborda, pero que he acogido con cariño porque era una invitación de los padres carmelitas, de nuestros hermanos, y entonces siempre cuesta decirle que no a ellos, ¿verdad? No se les puede decir que no. Por eso me animé a venir. Creo que en el marco de lo que estamos viviendo este año, del marco del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, se nos pide un poco a toda la orden un esfuerzo especial, ¿no?, de respuesta y de atención a las solicitudes que se nos han ido haciendo para intentar que la figura de Teresa de Jesús llegue al mayor número posible de personas. De todas maneras se está celebrando este año, ¿no?, a nivel cultural, a nivel de muchas formas. A nosotros como carmelitas nos interesa sobre todo que a nivel de vida cristiana también se note el paso de Teresa por nuestra diócesis, por nuestras comunidades cristianas. Por eso estoy aquí un poquillo, ¿no?, un poco por poner un pequeño granillo de arena, ¿no? Yo sé que mi intervención es pobre y es muy sencilla, pero bueno, por si se puede poner ese granito de arena, ¿verdad? Al final, me alegra, porque yo siempre leo a Santa Teresa, digamos, para mí, para mi vida, para ayudarme a vivir mejor como carmelita. Y hoy he leído el libro de las fundaciones pensando en todos ustedes. Me he tenido que poner unas gafas diferentes un poco para ver qué dice Teresa de Jesús, no solamente a monjas, sino que dice a seglares, a laicos, que dice a otro tipo de personas. Y eso a mí me ha enriquecido también, me ha ayudado a mirar con otros ojos y eso siempre enriquece y también me alegra, ¿verdad? Bueno, coincide, como ha dicho Serafín, el que yo venga con que está aquí la exposición esta del CITES, de los paneles estos que han hecho sobre el libro de las fundaciones. Es una exposición que, aunque aparentemente es así un poco fría, ¿verdad?, pero está muy cuidada, está bien hecha, y si la miran con detenimiento pueden aprender mucho del libro de las fundaciones, porque vienen muchísimos detalles de cada uno de los libros, ¿no?, según han ido viendo las exposiciones, pues vienen todos los detalles del libro, de cómo fue escrito, de las distintas fundaciones que hizo la Santa, de la localización, de la fecha, todo ese tipo de datos en los que yo, por supuesto, no me voy a detener, no voy a entrar, pero que sí ahí lo pueden encontrar, y creo que si lo miran con detenimiento, con cariño, les puede ilustrar, les puede ayudar a ilustrar. Yo voy a intentar acercarles el libro de las fundaciones de otra manera. Y lo que les voy a decir lo he dividido en dos grandes apartados. En un primer momento voy a dar 5 pinceladas sobre el libro de las fundaciones, un poco para que cuando se lea, lo vayan a leer, sepan un poco qué libro tienen entre las manos, qué tipo de escrito hay ahí. Y después voy a intentar poner en palabras qué dice el libro de las fundaciones a un cristiano de este siglo XXI que ya va así a tonto por la segunda decena. Ya estamos a la mitad de la segunda decena de este siglo que parecía que empezó ayer. Entonces, para hablar del libro de las fundaciones, tengo que decirles lo primero, que se trata de un libro singular, no es un libro de crónicas corriente al uso, y mucho menos al uso de los libros de crónicas del siglo XVI, que eran cronicones complicadísimos, ampulosos, muy recargados, muy barrocos. No, ni mucho menos era así. Estamos ante un libro singular. Las 5 notas que les voy a decir. La primera, Fundaciones es un libro que en realidad comienza en otro. Podemos decir que comienza en el libro de la vida. Y por 2 motivos. Uno, porque cuando Teresa
comienza a escribir fundaciones, la empieza a escribir porque el padre Ripalda, el del catecismo, que era su confesor, había leído el libro de la vida. Y cuando él leyó en el libro de la vida la fundación de San José de Ávila, dijo, ah, madre, tiene que continuar escribiendo las demás fundaciones hasta el momento. Y entonces, precisamente, por el libro de la vida arrancó la escritura del libro de las fundaciones. Pero es que después, además, esos 5 capítulos de la fundación de San José podrían muy bien ser los primeros capítulos del libro de las fundaciones. Narra la fundación de su primer monasterio, narra los motivos por los que funda. Es un poco el acta, digamos, del comienzo del Carmelo teresiano. Para nosotros tienen una importancia vital esos capítulos, lo mismo que lo tiene el libro de la fundación. Es verdad que ninguno de los libros de Santa Teresa se pueden entender sin hacer referencia a los demás escritos de ella, aunque cada uno tenga su fisonomía propia y su propia personalidad. Pero de alguna manera todos están interrelacionados. Y si prestan atención a quien les hable de Santa Teresa y de sus libros, van a ver como hablan de uno, pero citan todos los demás, porque de alguna manera van cogidos de la mano y se van complementando, ¿verdad? Entonces podemos decir que Fundaciones comienza en vida y también presupone el camino de perfección. Es como si en continuidad de vida fueran tomando cuerpo las enseñanzas del camino de perfección en esas primeras hermanas que iban entrando en el Carmelo. Dice Teresa en el libro de las fundaciones que en todo las hermanas que entraban, las nuevas, iban con la manera de proceder que en San José de Ávila. Ahí existe esa continuidad clara, ¿verdad? Bueno, Teresa va a dar una importancia tan grande a los capítulos sobre la fundación de San José que llega a decir, a describir en ese libro al padre García de Toledo, le dice, padre, si quemaran este libro lo pueden quemar entero, pero por favor salgan estos capítulos y dénselo a las hermanas, porque las animará mucho a servir a Dios las que vayan viniendo. Pienso que diría lo mismo del libro de las fundaciones, con ser un libro que muchas veces consideramos un escrito un poco menor, un poco de segunda categoría, sin embargo para ella es muy importante. Rescata esos capítulos de vida y creo que rescataría también el libro de las fundaciones. Otra nota de este libro es que más que un libro lo podemos ver casi como una serie de televisión, como estas series en capítulos, ¿verdad?, que nos van entreteniendo. De esas que empiezan y te dejan con el gusanillo de ver qué pasa el capítulo que viene, pues una cosa así. Además, en la serie, cada capítulo, digamos, cuenta una historia y casi la termina. Pasa con las fundaciones. Cuenta una fundación y la termina, deja las hojas acomodadas, y después comienza otra. Y cada capítulo tiene una estructura casi semejante a la de la otra fundación, porque son siempre unas dificultades más o menos parecidas, vas viendo que se repiten, pero sin embargo cada uno es diferente y cada uno engancha y entusiasma de una manera distinta. Ella escribe muy bien, escribe con reflejo, escribe con mucho apasionamiento y entonces nos coge siempre, ¿no? De alguna forma como que atrae y te gusta, se ve como una novela, ¿no? Es un libro además que no está escrito en guión, sino que está escrito por entrega, se puede decir. Lo ha escrito en circunstancias distintas, en momentos diferentes y separados en el tiempo. Lo escribe casi en 4 grandes momentos, en un arco de 9 años, los últimos 9 años de su vida, cuando ella ya tiene una madurez humana y espiritual muy grande. Eso quiere decir que el libro se va viendo enriquecido con las mismas vivencias que ella va teniendo a todos los niveles. O sea, es un libro que nos muestra a Teresa en circunstancias diferentes. Y aunque ella no cuenta lo que está pasando por ella en el momento en que escribe, de alguna manera se ve reflejado en su libro. Entonces ella nos anima como si nos dijera, venid conmigo, subid en la caravana esta donde vamos, venid a este carromato, y nos invita a participar de su fundación, casi como si fuéramos unos personajes añadidos, de segunda clase, así un poco escondidillo, pero nos permite acompañarla a lo largo de su fundación. Como es buena escritora, ¿verdad?, y va desarrollando cada escena, lo hace como la pinta, la dibuja muy bien. Y así nos va mostrando el paisaje exterior de aquella Castilla y de aquella Andalucía de su época,
pero también nos muestra el paisaje interior de muchos de los personajes que se asoman a sus páginas, ¿no? Ella no solo se queda en lo exterior, sabéis que Teresa es una mujer con un mundo interior tan grande, ella siempre se asoma al interior de los demás. Y en lo que es más, nos muestra también, nos deja asomarnos a su propio paisaje interior. Porque ella desnuda de alguna forma toda su situación, lo que va viviendo, las dificultades, las zozobras, las dudas, sus achaques de enfermedad, los logros que va consiguiendo, sus éxitos, a todos nos deja y nos permite asomar. Este es un libro que está como lleno de frescura, es un libro que ella escribe para sus hijas, para sus monjas. Y entonces tiene ese aire un poco de familia, de intimidad, pero no por ese motivo un lector de fuera, un lector, digamos, entre comillas, extraño, se va a sentir como aparte. Al revés, ella invita a entrar en ese círculo, en ese ambiente, en esa atmósfera de intimidad a quien se acerque a ese libro. Y nunca se va a sentir como alguien extraño a la familia, ¿no? Al revés, se va a ver dentro. Y Fundaciones es el único libro que Santa Teresa no pasa limpio. Ella todos los libros después cuidadosamente normalmente los ha ido pasando a limpio. Pero Fundaciones no le da tiempo, si lo terminó 2 meses antes de morir, o sea que ella estaba muy mal. Y entonces nos lo entrega prácticamente como un borrador. Otro punto es que Teresa, antes que historiadora, es maestra. Veréis, normalmente un escritor cuando escribe un libro, pues primero escribe toda su obra, todo su libro, y después al final, cuando ya lo ha terminado, escribe el prólogo. Aunque esté colocado al principio, es normalmente lo que se escribe al final. Pero Teresa de Jesús no hace eso. Teresa comienza por el prólogo. Escribe todo el resto, todo seguido. Empieza del prólogo hasta el final, hasta el último capítulo. Por eso los prólogos de sus obras son muy importantes, porque ella nos dice con toda naturalidad y con toda frescura cómo se encuentra cuando empieza a escribir, nos cuenta los achaques de salud que tiene en ese momento, las tareas que tiene entre manos, y además ahora va y me piden que escriba, ¿no? Eso te lo dice así con toda normalidad. Te dice también por qué escribe, qué motivos tiene, qué espera de ese libro. Es muy importante normalmente leer el prólogo con detenimiento. Y en el prólogo de Fundaciones, aparte de decir que le han pedido el padre Ripalda que vaya narrando todo lo sucedido y todas las fundaciones que hasta el momento lleva hecha, nos va a decir además que le han pedido que dice, también me manda, si se ofreciera ocasión, trate algunas cosas de oración e intente desengañar a las que se equivocan en esos terrenos, ¿no? Un poco también del discernimiento del espíritu. Y ella va a aprovechar estupendamente bien eso que le manda. Y va a convertir la historia de su empresa fundacional en una plataforma doctrinal. Ahí, magisterio y crónica, las dos cosas se van a entrelazar y más o menos una y otra van a tener el mismo peso en su obra. Fijaros, ¿no? En un libro de crónicas y el magisterio es casi tan grande como la crónica, ¿verdad? Dicen los estudiosos, los que saben han estudiado bien a Teresa, que se encontraba más cómoda, este padre Teófanes elegido, que se encontraba más cómoda en su papel de maestra que en el de historiadora. Y se le nota un poquillo, ¿no? Porque en cuanto tiene ocasión se le desliza la pluma y se va al magisterio y abandona un poco la crónica y después retoma por donde iba, ¿verdad? Y los temas doctrinales que encontramos en el libro son amplios, son variados. Va a hablar de oración, de cómo discernir la experiencia mística, la experiencia espiritual, de amor y de obediencia, del gobierno de sus comunidades, del cuidado de la salud mental, de la necesidad de la discreción y de la gran importancia en hacer una gran apología del sentido común. Y habrá en el libro también secciones de exhortación, de parenéticas, ¿no? Para exhortar a sus hijas a vivir bien, a hacer una... bien. Pero es que no solamente en los momentos, digamos, que expresamente dedica a la doctrina, al magisterio, hay magisterio y doctrina, no, es que también en la misma narración vamos a encontrar una fuente de magisterio, porque es como la puesta en práctica, ¿no?, de lo que ha enseñado previamente,
libro. La vemos cómo actúa y nos está mostrando de forma plástica lo que antes ha dicho, quizás más teóricamente. Después también es importante asomarnos a este libro porque nos muestra la España del siglo XVI. Nos ha dejado un testimonio de excepción para adentrarnos en aquella España de la segunda mitad del XVI. Hay cuadros costumbristas, personajes de todos los estamentos de la sociedad, desde el arriero que va con sus mulas hasta el rey. Todos van desfilando por las páginas de fundaciones y ella los va describiendo con realismo, con vivacidad y también por una pizca de socarronería, de humor, sabe cogerle así esa vuelta, ¿verdad? Hace una amplia galería de semblanzas, de anécdotas, y eso contribuye a que este libro, que es un libro sencillo en su concepción, sea considerado uno de los más deliciosos de la literatura española, eso lo dicen los estudiosos, ¿verdad? He dicho que van a aparecer una galería de personajes, y ahí hay un grupo, digamos, de personajes que es constante, que va siempre ahí. Son los que acompañan a Teresa, las monjas que van a fundar esa caravana fundacional, ¿no? Esos personajes aparecen, digamos, en todos los capítulos. De ellos va a ir hablando con una gran gratitud Teresa, siempre. Les agradece su ayuda, les agradece el sacrificio que muchas veces tienen que realizar. Les voy a leer un texto un poco largo, pero me parece que es muy hermoso porque es, además es como tipo, ¿no? Lo que dice de Antonio Gaitán es un laico, compañero, amigo incondicional, que junto con Julián de Ávila, el padre Julián de Ávila, será el sucedido compañero de muchas de sus fundaciones, incluso le deja que él con Julián haga una de ellas, no una de las fundaciones. Dice Santa Teresa, este era un caballero de Alba, y habíale llamado nuestro Señor, andando muy metido en el mundo, algunos años había. Teníale tan debajo de los pies que solo entendía en cómo le hacer más servicio. Porque en las fundaciones de adelante se ha de hacer mención de él, que me ha ayudado mucho y trabajado mucho, he dicho quién es. Y si hubiese de decir sus virtudes, no acabaría tan presto. La que más nos hacía caso es estar tan mortificado que no había criado de los que iban con nosotras que así hiciese cuanto era menester. Tiene gran oración, ya le ha hecho Dios tantas mercedes que todo lo que a otros sería contradicción le daba contento y se le hacía fácil. Y así lo es todo lo que trabaja en estas fundaciones, que parece bien que a él y al padre Julián de Ávila los llamaba Dios para eso. ¿Ves? Ella siempre le agradece, ¿no? Van apareciendo todos los colaboradores, amigos, mercaderes, vendedores, todos los que va encontrando, así como obispos, gobernadores eclesiásticos, damas de la corte, amas de casa y un montón de frailes y de monjas. Y hay algunos concretamente de los que ella hace una semblanza como más detallada. Ahí está, por ejemplo, el padre Rubeo, que era el general de la orden, la princesa de Éboli, algunas de las primeras votaciones que entraron, como en el caso de Casilda de Padilla, y un caso así un poco exótico, que es el de Catalina de Cardona, la Cardona, ¿no? Que si han visto la serie de las santas, seguro que ese personaje no se les ha olvidado, ¿verdad? Aquella mujer tan extraña que iba vestida de fraile, que nunca sabemos dónde catalogarla, ¿no? Porque no tiene mucha facilidad para eso. Hay una descripción que yo no quiero dejar de leer, porque si entre todos los personajes que aparecen en ese libro, pues el más querido es el padre San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que ella lo conoce y describe, lo cuenta, es el primer encuentro que ella tiene con Juan de la Cruz en Medina del Campo. Aparece en el capítulo 3 de Fundación. Dice así Teresa: acertó a venir allí un padre de corta edad que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llámase Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro Señor, y hablándole, contentóme mucho, y supe de él cómo se quería también ir a los cartujos.
Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase a que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden, y cuánto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Ahí le escribe muy bien, que no se tardase mucho, ¿verdad? Bueno, para todos los que aparecen en su libro, tiene palabras de gratitud, de elogio, en cuanto tiene la más mínima ocasión. Pero para nadie hay crítica, no veremos una palabra amarga, ni una pincelada sombría de nadie, ni siquiera de algunos que verdaderamente le hicieron jugadas bastante sucias. Teresa, en realidad, es que se retrata ella misma retratando a los demás y nos deja ver así su natural agradecido y su condición generosa, magnánima, ¿verdad? Ella decía, y es verdad que desde joven quienes la trataban sabían que con ella tenían las espaldas guardadas, ¿no? Y en el libro de las fundaciones tenemos un buen testimonio de ello. Bueno, refleja también este libro, como he dicho antes, no solo ciertos personajes, sino también la sociedad de su tiempo. Es un relato pues, lleno de anécdotas, de episodios costumbristas y con un marcado talante de humor en muchas ocasiones, ¿no? Nos va acercando aspectos fundamentales de esos años. Vemos los círculos eclesiásticos, las tensiones, los grupillos de poder, el tema de la honra y del linaje tan importante en aquella época. Y entonces va poniendo delante de un lector atento y de una manera así como muy desapasionada la realidad de aquella sociedad que le tocó vivir. Entre esos relatos yo me voy a permitir leerles dos. Uno lleno de humor, muy simpático, para que vean un tipo de ellos, ¿no? Y otro que es más serio, es un relato en el que se retrata de alguna manera a Teresa y retrata lo que era su fundación. El primero es muy curioso, es la fundación de Salamanca. Ellas llegan y les dan una casa. Para entrar en la casa tienen que echar a los estudiantes que había dentro. Y los estudiantes se fueron muy enfadados. Aquello fue un encuentro así como un poco casi violento, ¿verdad? Para colmo era el día de los difuntos. Y se quedaron al final Teresa y otra hermana, solas en aquella casa. Y dice así Teresa: la casa era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes. Y mi compañera no había quitársele del pensamiento a los estudiantes, pareciéndole que como se habían enojado tanto de que salieron de la casa, que alguno se había escondido en ella. Ellos lo pudieron muy bien hacer, según había orden. Encerrámonos en una pieza a donde estaba paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la casa, porque teniéndola no nos faltaba cama. En ello dormimos esa noche con unas 2 mantas que nos prestaron. Como mi compañera se vio cerrada en aquella pieza, parece sosegó algo cuanto a lo de los estudiantes, aunque no hacía sino mirar a una parte y a otra, todavía con temores. Y el demonio, que la debía ayudar con representarle a pensamientos de peligro para turbarme a mí, que con la flaqueza de corazón que tengo, poco me solía bastar. Yo le dije que qué miraba, que como allí no podía entrar nadie. Díjome: madre, estoy pensando, si ahora me muriese yo, ¿qué haríais vos sola? Aquello, si fuera, me parecía recia cosa, y comencé a pensar un poco en ella, y aún a ver miedo. Y como el doblar de las campanas ayudaba, que como he dicho, era noche de las ánimas, buen principio llevaba el demonio para hacernos perder el pensamiento con niñerías. Yo la dije: hermana, de que eso sea, pensaré lo que he de hacer. Ahora déjemelo decir. Como habíamos tenido 2 noches malas, presto quitó el sueño los miedos. Y el segundo caso es el careo de Teresa con el gobernador eclesiástico de Toledo. Era el que gobernaba la diócesis en ausencia de Carranza. Este señor no había manera humana de que le diera licencia para fundar. Y además se le escondía. Ella quería hablar con él, y él: venga, dale larga. Por que ya Teresa dijo: ¿qué hago? Y preguntó, se enteró de dónde este señor iba a decir misa todos los días, y ella que se fue, ella le esperó al salir de la iglesia, que fue el pillo. Y ella lo narra así: yo no sabía qué me hacer porque no había venido otra cosa que fundar, ¿no?
y veía que había de ser mucha nota irme sin fundar. Con todo, tenía más pena de no me dar la licencia que de lo demás, porque entendía que tomada la posesión, nuestro Señor lo proveería como había hecho en otras partes. Y así me determiné de hablar al gobernador, y fuime a una iglesia que está junto con su casa, y enviéle a suplicar que tuviese por bien de hablarlo. Había ya más de 2 meses que se andaba en procurarlo, y cada día era peor. Como me vi con él, díjele que era recia cosa que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que se estaban entregados, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Estas y otras hartas cosas le dije, con una determinación grande que me daba el Señor. De manera le movió el corazón, que antes que me quitase de con él, me dio la licencia. Ella la consiguió. Y por último, quería también decirles que el libro de las fundaciones se tiene que leer casi como si fuera historia sagrada. Porque en realidad el libro hasta ahora no lo hemos dicho, pero guarda un secreto, y es que su protagonista no es Teresa ni su aventura fundacional. El verdadero protagonista es Dios, ¿no?, que está presente desde el comienzo hasta el final del libro, como un actor indiscutible, y además está escrito para su gloria y alabanza, dice Teresa. Entonces eso es lo que le otorga originalidad y lo que le da como personalidad propia a este libro. Es la confluencia de esos dos planos que aparentemente son contrapuestos, historia y mística. Escribe el padre Tomás Álvarez, un gran estudioso de Santa Teresa, que en Fundaciones se cuenta una pequeña historia, pero está narrada por una mística que no oculta su condición de tal, que refiere los hechos sin desdibujarlos ni enmascararlos. Pero resulta que en el relato del libro también lo místico es histórico, y el acoplamiento de los dos planos ocurre con toda normalidad desde el mismo prólogo. Hay aventuras que cuentan que sin el interludio de lo místico carecerían de sentido o quedarían desentrañadas. Por ejemplo, eso pasa continuamente, ¿verdad? Pero un caso típico es el último capítulo, la fundación de Burgos, ¿no?, que tiene como 4 momentos místicos que son los que van marcando los momentos de la fundación. Sin eso no se entiende la fundación. O sea, no podemos separar. Entonces, es un libro que tiene carácter de historia de salvación. Irá mostrando la acción de Dios en los primeros caminos descalzos, ¿no? Una acción escondida y misteriosa, pero una acción eficaz. Y como en las gestas bíblicas, se va a librar en estas páginas una lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y todo aquello que lo combate, que estará personificado en el demonio, ¿no? Y al final, pues como en las grandes gestas bíblicas, la victoria siempre va a ser de Dios, ¿no? Así nos lo va a ir describiendo Teresa, capítulo a capítulo, fundación a fundación. Eso es la primera parte que yo quería un poco comentarles así sobre el libro, para que cuando lo tengan entre las manos, que lo lean. Yo les animo a que lo lean si no lo han hecho ya, porque además se lo van a pasar muy bien. Un poco sepan qué tipo de libro tienen ahí. Y después yo quiero compartirles un poco a un nivel quizá más personal algunas cosas que a mí de este libro creo que nos pueden ayudar hoy como cristianos de este siglo XXI, ¿verdad? Que andamos ahí con dificultades también, como anduvo Teresa, con nuestras inquietudes, con nuestras dudas, con nuestras luchas. Un poco qué podemos ver en este libro, ¿verdad? Hace muchos años a San Antonio Abad se le acercó un discípulo y le dijo: padre, ¿qué es un monje? Y San Antonio le contestó: un monje es el que cada día se pregunta ¿qué es un monje? Teresa de Jesús dice algo parecido. Cuando ya tenía muchos años, en el 1576, que ya quedaba, que había vivido mucho, llevaba muchos años de monja, le escribe a una de sus hijas más queridas, a María de San José, una carta, y le dice: ya me voy haciendo monja, pídele a Dios que dure. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, las dos cosas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene configurada su personalidad ya, no saben ya todo,
no lo dan por supuesto, sino que siguen en construcción, ¿no? Como las páginas web, en construcción. Pues ellos siguen buscando, siguen preguntándose, siguen en construcción. Y les voy a comentar una cosa que me ha pasado ahora mismo. Hace un rato en el convento nuestro he estado yo comiendo con las hermanas aquí en San Fernando, que me ha hecho especial ilusión porque el convento de la hermana Cristina, que en mi casa se la quiere mucho, y hay una hermana sobre todo que no la llegó a conocer, pero la familia sí la conoció mucho y bueno, tenemos mucha relación, ¿no? Y una de las hermanas mayores de la comunidad, con 92 años, que no puede andar, está en la cama, que es una gran mujer, he estado saludándola, encomiéndola, y me ha dicho, porque yo siempre busco, y siempre busco la verdad, y me pregunto, y siempre encuentro respuesta, y el Señor me sigue respondiendo, y yo sigo buscando. Y me ha maravillado que una mujer con 92 años diga eso, y lo decía con una viveza, con una alegría, de verdad no tiene ni una arruga, yo me quedo asombrada de verdad. Pero ese espíritu es un poco el que tenía Teresa, el que tenía Antonio Abad, el que debemos tener todos nosotros. Es el espíritu de seguir buscando, de seguir queriendo crecer. Decía Teresa que quien no crece en el espíritu, descrece. El estar parado no existe. Si te paras, vas para abajo. Hay que mantener esa ilusión, esa búsqueda y ese intento de acercarnos más al Señor, de conocerle más, de seguir preguntándole quién eres tú, cómo eres, cómo, para acercarnos a Él, para de alguna manera, como por ósmosis, ¿verdad?, identificarnos cada vez más con Él, ¿verdad? Entonces, mirando así el libro de las fundaciones, porque así lo leemos, por eso leemos a los místicos, por eso seguimos leyendo el Evangelio, para seguir creciendo, para seguir construyéndonos como cristianos, pues había 2 o 3 cosillas que yo les quiero comentar que veo que me parece que a lo mejor nos ayudan. Una es que a la base de las fundaciones, de la aventura fundacional de Teresa, hay 2 cosas: Dios y su Iglesia. 2 realidades que hoy quizá tenemos un poco desdibujadas o pintadas con unos tonos un poco sombríos, ¿verdad? Quizá nosotros, así como grupillo de gente muy de iglesia, no, pero en general en la sociedad que vivimos, sí. Por un lado, la imagen de Dios está como muy desprestigiada. Y el Dios que nos presenta Teresa es el Dios totalmente humano. Es el Dios de Jesús, ¿no? Es un Dios al que ella tiene siempre cerca, tiene siempre como ayuda, como estímulo, como sostén, como compañero y amigo. Es un Dios que nunca deja de hacer nada, ¿no?, por ella. Por eso se puede decir que es Él el verdadero fundador de nuestros conventos, de nuestras casas, de la orden. Que ha sido Él el que ha inspirado, el que ha sostenido. Dice Teresa por eso la frase que yo pongo como título, ¿no?, que estas casas no las han fundado hombres, sino la mano poderosa de Dios, ¿no? Y así es casi nada, decía ella, lo que hemos hecho nosotros, lo más es lo que ha hecho el Señor, que es un Dios providente, que va por delante, que va moviendo a lo más reticente, que allana las situaciones más difíciles, que va dando luz a Teresa. Decía ella, me espantan las trazas de Dios. También nos lo pinta como un Dios liberal y generoso. Decía, nadie más amigo de dar si tuviese a quien, nos va a decir en este libro también, ¿no? Y es un Dios que continuamente la alienta, le infunde confianza. Cuando Teresa se encuentra un poco desanimada, bien por achaques de salud, bien porque ve que hay una imposibilidad en que eso siga adelante, bien porque ve que la orden se va a pique y no tiene posibilidades de mantenerla, el Señor le dice, ¿de qué temes? ¿Cuándo te he faltado yo? El mismo que he sido, sigo siendo. Entonces, vemos que es un Dios que actúa en la historia, pero no actúa en la historia supliéndonos a nosotros. No hace lo que tenemos que hacer nosotros, sino que actúa en la historia desde dentro de nosotros, haciendo que nosotros hagamos como motor, de alguna manera, ¿no? O sea, siempre Dios que nos engrandece, que nos capacita para más, que nos posibilita como personas hasta el extremo, ¿no? Al revés lo que decía
el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que Dios no nos quita nada de lo que es verdaderamente humano, sino que todo al contrario, nos lo da más, nos lo potencia. Y curiosamente, dice Teresa, que ese Dios no se porta así con ella, ni con los fundadores, ni con los grandes santos, sino que se va a portar así con todo el mundo. Ella dice que Dios hoy sigue siendo el mismo que antes, que para hacer Dios grandes mercedes a quienes le quieren servir siempre es tiempo. Que no pensemos que eran aquellos tiempos de los grandes fundadores, no, que hoy también es tiempo si nosotros le queremos servir, que Él va a seguir haciéndonos grandes mercedes. Y la va a hacer desde nuestro nivel, porque es el Dios que se encarna, es el Dios que se hace humano, que se abaja hasta nosotros y que asume nuestra debilidad. Desde ahí nos lo va a facilitar. Dios y la Iglesia. Muchas veces pensamos, no sé, cuando se escribe, yo leo muchos artículos que están saliendo, ¿no? Y nos dan un poco la imagen de que Teresa estaba de cierta manera como enfrentada con la institución, ¿no? Con la Iglesia, con la institución. Pero es una imagen falsa. Teresa amó a la Iglesia y la amó profundamente. Y la amó profundamente porque no la separó nunca de su Señor. Para ella, la Iglesia era parte del mismo Cristo, o sea, ese cuerpo místico. Y verdaderamente ella nunca lo separó. Y siempre quiso a la Iglesia con profundo amor. De manera, fijaros que cuando iba a entrar alguna postulante, alguna joven que venía a querer ser monja, y ella veía que era una mujer que sentía amor por la Iglesia, que la movía, lo veía como un signo vocacional, decía, esta sirve para nosotros. Hasta ese punto, ¿no? Entonces yo creo que por un lado para nosotros nos sirve, se no separa nunca la Iglesia del Señor, saber que hay una unidad, y también el ver en los hermanos, en el cristiano que hoy está sufriendo, en el que lucha, en el que necesita, ver al mismo Señor, ¿no? Eso es lo que a ella la movió. En Camino de Perfección se ve que las divisiones en la Iglesia la mueven a empezar la fundación de San José, y en este libro, en Fundaciones, la vemos cuando ven las noticias de las indias, ella que decía, ay, no me cuesta un poco estos indios, como eso la mueve a más, porque ella decía, esto que yo tengo tiene que llegar a más gente, ¿qué podría yo hacer, no? Por este Señor, y no separa a ese Señor de su Iglesia. Eso quizá hoy a nosotros también nos puede ayudar en un momento en el que creo, no sé, humildemente, que no podemos dispersar fuerza, que tenemos que saber un poco saltar por encima de nuestros pequeños grupos, de nuestras pequeñas comunidades y no sé, fortalecernos mutuamente, ¿no? Un poco hacernos espaldas, como en frase teresiana, unos con otros. No dividir más, sino buscar todo lo que nos une y caminar más unidos. Estamos quedando menos y más viejos, ¿verdad? Pues nos tendremos que ayudar y fortalecer de alguna manera. Esos son los deseos que mueven a Teresa en sus fundaciones, el bien de las almas, ¿no? Decía ella, pedía al Señor me diese medios para ganar algún alma para su servicio. Bien. ¿Y cuál es la respuesta de Teresa a esa necesidad que ella ve? Pues la respuesta de Teresa es muy sencilla. Es una respuesta muy pequeña, como un pequeño germen. Es la respuesta de crear comunidades pequeñas. ¿Qué pasa? Teresa, que amó la soledad, sin embargo, ella pensó que tenía que hacer algo con más gente. Es una mujer de comunidad, de no lanzarse sola al estrellato, ¿no? Ella buscó comunidad. También nosotros muchas veces necesitamos eso, vivir la fe en comunidad, apoyarnos unos a otros, ¿no? ¿Y cómo eran comunidades? Pues eran comunidades donde se ora, donde se trata con el amigo, donde la experiencia de Dios es fundamental, es la contemplación, que nunca es una contemplación abstracta de teología sólida, no, es la contemplación del Cristo del Evangelio, sin complicación ninguna, muy sencilla. También comunidades pobres materialmente, porque hace opción de pobreza, muy seria, muy radical, por seguir al Cristo pobre, pero también pobres en cuanto a recursos humanos, son pequeñas comunidades. No, en una comunidad de la nuestra no hay gente para todos, somos siempre comunidades
un poco paticojas, ¿verdad? Y eso es bueno porque nos hace continuamente tocar los límites, tocar la fragilidad de la condición humana. Y es ahí donde el Señor se revela. Y es ahí precisamente en esa capacidad de aceptar lo negativo, lo más oscuro, de las personas, el lado más limitado de las personas, donde se muestra también la calidad humana de cada uno, ¿no? Quien es capaz de aceptar eso ha crecido humanamente, ¿no? Y ha crecido humanamente al lado del Señor. Entonces yo creo que eso también es importante para nosotros hoy. Y otro punto es que las comunidades evangelizan. Tenemos que ser comunidades de alguna manera que transmitan los valores que hoy la sociedad hambrea y que no consigue obtener. Decía Martin Luther King, me parece que era así, que hemos aprendido, el hombre ha aprendido muchas cosas, que había aprendido a volar como los pájaros y había aprendido a nadar como los peces, pero que todavía no hemos aprendido a vivir juntos como hermanos. Eso es también lo que nos toca un poco aprender de Teresa y mostrar al mundo de hoy, el vivir como hermanos. Ella dice que en sus comunidades todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Es un poco el ideal, ¿verdad? Pero bueno, ese ideal está hecho en la fragilidad humana y a Teresa esa fragilidad no le importa y no lo oculta. Si veis, por ejemplo, en el libro de la Fundación hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Ella cuenta la historia, he dicho antes, de una vocación que llegó muy así de la aristocracia, era fue todo un bombazo en aquella época de Casilda de Padilla, que entró y fue una entrada muy conflictiva, con muchos problemas alrededor. Y después de todo lo que organizó aquella mujer, para entrar, al final se salió y se fue. Y Teresa, que había escrito La semblanza de Casilda, muy detallada, le dedica 1 o 2 capítulos, o sea que es de las cosas más largas. Cuando la Casilda esta se fue, ella no quitó esas páginas del libro de la Fundación, las dejó. Los primeros editores no lo publicaron. Cuando empiezan a publicar el libro de la Fundación, esos capítulos no los sacan a luz, porque aquello fue un fracaso. Pero Teresa no lo quitó. O sea, ella asumió esa parte también de debilidad y de fracaso, no le importó. Yo creo que eso es importante también a la hora de formar comunidades, ¿no? Saber que vamos a chocar con esa debilidad y que la tenemos que asumir y la tenemos que llevar adelante. Es muy bonito que eso lo sepamos hacer. Había un general franciscano de hace unos años, en una reunión de esas importantes que hacen todos los superiores generales, dijo que para vivir en comunidad, bien, y hacían falta que cada miembro de la comunidad tuviera 50 metros cuadrados, como mínimo, y que en vida de clausura por lo menos 100. Porque teníamos que tener espacio, ¿no? Para no chocar como demasiado. Eso es verdad. Y hay que tener espacio y hay que tener tiempo en común. O sea, tenemos que estar juntos, ¿verdad? Y por eso Teresa, en ese equilibrio especial que ella consigue, nos pone 2 horas de oración y 2 horas de recreación. Eso en su época era revolucionario. Eso no existía, ya lo comenzó, ¿no? De alguna manera. Por esa importancia que dio a esa dimensión humana, ¿verdad? A los valores fundamentales de lo que es la persona humana. Y otro apunte ahí también en esa vida de comunidad es que haya muy pocas normas y esas sean muy fundamentales y se vivan. Cuando hay muchas normas no se vive ninguna. Mejor que sean poquitas y que esas se lleven a cabo, ¿no? Hay otra cosa que, bueno, la apunto ya muy tarde, pero bueno, que es un poco la atención a cada persona en su singularidad. Ella dice que no somos fáciles de conocer, que no nos podemos creer, y exhorta siempre a las prioras a que a cada una la lleve por el mismo camino que la lleva Dios. Que no se crean las prioras que ya la conoce a la hermana, tanto como para encaminarla, no. Que vaya detrás del Señor, que en el discernimiento siempre vaya detrás, que deje que sea el Señor, de alguna manera, el que lleve el mando y la batuta, ¿no? Entonces, bueno, vemos que son comunidades las que ella nos apunta de una gran humanidad, de un gran humanismo. Creo que son comunidades del radicalismo evangélico. Radical quiere decir que va a la raíz, a lo que es fundamental, no tanto de rigor. Lo que es radical nace de una experiencia espiritual, de una experiencia de Dios.
y lo que es rigorista viene por otros caminos que Dios sabrá cuáles son, ¿no? Y entonces, bueno, yo solamente para resumir, para terminar, decirles que veo, no sé, que en toda la obra teresiana subyace una lógica de encarnación que creo que está todavía un poco por profundizar, por seguir estudiando, ha iniciado, ¿no? Pero creo que hay un filón que hay que explotar un poco más. Hay que seguir ese camino, ¿no? Ella es testigo directo del dinamismo de la experiencia de Dios y de su eficacia transformadora a través del tiempo. Y a mí me gusta siempre decir, ¿no?, que lo que Teresa nos pone en marcha es una cosa muy pequeña, es como la semilla de la mostaza, la parábola de ese evangelio tan bonito, ¿no? Es como una semilla de mostaza, que después va creciendo y se va haciendo un árbol grande en el que van anidando todo tipo de pájaros, ¿no? Eso es hoy el Carmelo, es una semilla tan pequeña como puso Teresa, ha ido creciendo y hemos ido anidando en él muchos pájaros y algunos pajarracos así grandes como yo, ¿no? Muchos, de mucho estilo, no solamente los que vestimos el hábito carmelita y los seglares de la orden, sino muchas personas, institutos religiosos, congregaciones, laicos a montones, que de alguna manera beben de la espiritualidad de Teresa y encuentran en ella maestra de vida cristiana, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es muy hermoso, que de algo pequeño el Señor haya hecho algo tan grande. Esa pequeña es la potencia, ¿no?, que se encierra en lo pequeño. También para que sepamos valorar esas pequeñas respuestas, eso poquito que podemos hacer nosotros con el Señor muchas veces, que porque lo vemos tan pequeño, casi ni lo hacemos, no le damos importancia porque nos parece que no es nada, y de una nada el Señor hace algo grande y algo hermoso, ¿no?, que sirva para todos. Pues ya está, muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta que no sé si es un compromiso, pero no me voy a quedar con las ganas porque me veo muy... Nos ha hablado de cómo Teresa funda y los requisitos incluso que ella tiene para fundar, ¿no?, que sean pocas, que vivan, en fin, toda esa historia. Estamos viviendo también de la vida religiosa, ¿no?, en toda la Iglesia, y el Papa pues, nos invita a todo a la vida consagrada general, ¿no?, a recuperar un poco esa viveza, ¿no?, esa frescura, la alegría, ¿no?, el volver a los orígenes. Y pues desgraciadamente tú también has apuntado, ¿no?, pues por la falta de vocaciones, hoy día casi todas las órdenes religiosas, los grandes institutos también, pues están siguiendo este proceso uno tras otro de unificación, de provincia, de clausura, de cierre de obras y tal y cual. Entonces tú desde tu experiencia, a ver cómo, desde tu experiencia, desde tu espiritualidad también, un poco vivida como Teresa, si ahora por ejemplo estuviera Teresa aquí, ¿qué criterios tendría ella para decir esta obra se cierra y esta se abre? Es decir, sí. ¿Entiendes? decir, si serían, por ejemplo, puede ser unos criterios económicos, por ejemplo, decir es que esta obra, o criterios de lugar, criterios... Bueno, ¿Qué diría Teresa ahora para elegir? Teresa tuvo sus criterios en su momento. También hay que decir que aunque tuvo sus criterios, no siempre los siguió del todo, pero ella tenía muy claro varias cosas. Mira, ella quería comunidades, como sus comunidades, tenía muy claro que tenían que ser pequeñas, porque si no aquello se dispersaba y no era lo que ella quería hacer. Tenían que estar en núcleos urbanos, porque la comunidad pudiera vivir en pobreza, quiere decir, pudiera vivir de su trabajo. Una comunidad pequeña no puede hacer un trabajo de una fábrica, ¿verdad? Tenemos pocas posibilidades también de trabajo y entonces tenemos que estar en un núcleo donde lo poquito que hacemos tenga salida. Nosotros hacemos formas, si nos vamos a hacer forma a mitad de la sierra, pues ¿quién vaya allí a comprarlas, verdad? Tenemos que vivir en un sitio donde lo que hacemos, nuestros productos tengan salida. Y quiere también, cuida mucho Teresa, la posibilidad de formación y de atención espiritual. Entonces sí que buscaría sitios donde eso estuviera asegurado. Jamás
creo, hoy fundaría en lugares apartados, lejos, donde para que se acercara un cura fuera casi un puro milagro, ¿no? Ella quiere sitio. Y por supuesto, pudiendo estar donde hay frailes carmelitas, por supuesto también eso sería un criterio para nosotras, ¿no? Creo que son dos de los criterios fundamentales: núcleos urbanos y posibilidad de formación y de atención espiritual. Creo que eso lo haría. Nosotros llevamos muchos años, desde el Concilio Vaticano II, yo desde que entré en el monasterio lo estoy oyendo, esa palabra, ¿no? El volver a los orígenes. Y es complejo, es difícil, porque el volver a los orígenes no es copiar miméticamente lo que hizo Teresa, es lo que tú has dicho, ¿qué haría hoy Teresa? Porque si copiamos lo que hizo así, estamos siendo infieles. En realidad la fidelidad es pensar qué haría hoy. Y lo tendría difícil, pero creo que ella no tendría la más mínima dificultad en cerrar muchos monasterios, reunir monjas, sabiendo que ahora pues toca a lo mejor un tiempo de agruparnos y después puede venir otro tiempo de expandirnos de nuevo, ¿no? Que la historia está llena de eso. Pero no tendría empacho, como no tuvo empacho en cerrar la fundación de Pastrana, cuando vio que la princesa de Éboli se metía en el convento y revolucionaba aquello y era invivible. Pues de noche se llevó a su monja y no tuvo empacho en hacerlo. Hoy no tendría empacho tampoco en cerrar muchas presencias en donde la vida está tan temblona que casi ni hay. Entonces yo creo que ahí no tendría dificultad. La hacemos nosotras. Muchas gracias. Quiero comentar en voz alta lo que me hace reflexionar todo esto, ¿no? Como ha dicho, que hoy no se puede, las energías hay que concentrarlas y no dispersarlas, hacia una iglesia de comunión donde unimos los esfuerzos. Pero ahora, algo que Teresa aporta y que creo que es de mucha actualidad hoy, para mí son dos cosas de lo que has dicho y también de lo que yo conozco de ella, ¿no? Un cristiano vive de su intimidad con Cristo, descubriendo el misterio de Cristo, la humanidad de Cristo, y pasando esa vida de Jesús en nosotros para darlo a los demás, ¿no? La energía, toda la energía nos viene del encuentro con Él. Y otra cosa que está muy de actualidad y que ella lo dice, es la atención a cada persona en su singularidad. Hoy se habla todo de la nueva evangelización y eso, a todo lo que yo voy de nueva evangelización y el proyecto diocesano y todo, el acompañamiento espiritual, que no podemos caminar solos. En la vida de fe no podemos caminar solos. Yo creo que ella cuida mucho eso. Entonces, comunidades que Cristo es el centro y uno vale como cristiano en la medida que tiene esa comunión con Cristo, esa intimidad con Cristo. Y como somos tan pobres que ella eso ve un Padre lleno de misericordia, un Dios de misericordia, y ella la miseria de nada, se siente así, cada vez que penetra más, se siente nada, es lo que somos, nada, miseria, pero la misericordia infinita del Padre. Y eso creo que lo ha dicho también. Ella cuenta con las limitaciones, las fragilidades. Por eso me gusta mucho el título de Camino de Perfección, porque es un camino, no he dicho un hacerse, es un camino, no somos santos, estamos siempre en camino. Y esa inquietud hace falta avivarla, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo con lo que ha aportado, y yo creo, como todas las cosas, como todas las charlas y todo esto, yo creo que de lo que aquí sacamos hace falta llevarlo al corazón, orarlo, hacerlo vida y transmitirlo. Si no, se quedan palabras bonitas y me he enterado de esto, me he enterado de otro.
lo que no se interioriza y no se lleva al corazón, y se hace vida, eso es lo que da fruto. Si no son ideas o palabras bonitas, sentimientos del momento, pero yo creo que el secreto está en eso, ¿no? Y es un trabajo que creo que la Iglesia tiene que hacer, que todo lo que recibimos, interiorizarlo, hacerlo vida, y transmitirlo, ¿no? Porque nada nos pertenece, todo se nos ha dado, Dios es nuestra riqueza y no nos tenemos que llenar de Dios, sino rebosar de Dios para darnos a los demás. Yo sé que la espiritualidad, como yo me informé en el Teresiano, pues la espiritualidad y el padre Tomás Álvarez pues empezó a hablarme de la farfalla y yo me dijeron que no tenía que el italiano era muy fácil, y entonces la farfalla no sabía lo que era la farfalla, era la mariposa, y entonces pues empezó él a... ¿Cómo se llama? Amigo mío. Bueno, pues quisiéramos agradecer a la hermana Belén pues, su presencia entre nosotros, porque sus palabras también nos ayudan. Yo creo que llevamos 3 días pues con Teresa muy presente, porque el sábado se celebraba la jornada diocesana de espiritualidad en el Carmen, aquí con el Padre Lázaro. Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de un gran concierto, que más que concierto pues fue oración y espiritualidad, porque ya nos recordó hasta el mismo director que nos aplaudiéramos hasta el final, para que escucháramos y profundizáramos las letras de los poemas, ¿no?, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz que nos comentaron. Y hoy pues cerramos esta exposición y lo hacemos también dentro del marco de esta semana que nos prepara para la celebración del Corpus, ¿no? Ya esto estaba previsto, pero evidentemente nosotros como la comisión, existe una comisión aquí de Gracia y Prestaco que prepara una serie de actos y evidentemente pues el año teresiano tenía que estar muy presente. Entonces quisiéramos tener un detalle, un recuerdo, un pequeño grabado en que hacemos como regalo a todos los que de alguna manera aportan con su presencia o con lo que sea, en este caso con tu sabiduría y tu espiritualidad y tu viveza, hablando de Teresa, pues para que te lleve también un recuerdo de nosotros y de tu paso por esta casa. También agradecer a la parroquia, la comunidad parroquial de San José Artesano, que cuando ya hace casi un año le llamamos al Padre Lázaro para que acogiera aquí esta exposición y esta charla, pues nos abrió las puertas, por supuesto, de su casa. Así que a la gente pues recordarle que todavía el Carmelo sigue presente, porque mañana tenemos en el Carmen a las 9 de la noche, si Dios quiere, pues un concierto de música sacra, de un grupo joven, hay que apostar por los jóvenes también, joven de edad, pero profesionales músicos, que van a ofrecer ese concierto de música sacra. Y sobre todo os emplazo también que el próximo jueves, en el día en que tradicionalmente celebramos el Corpus, pues también en el Carmen, en que sabéis que tenemos este año jubilar, que nuestro obispo diocesano ha decretado tanto en el convento de las monjas como en la parroquia, donde está el convento de los padres carmelitas. Pues vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche con una jornada de adoración eucarística durante todo el día. Como bien nos ha dicho la hermana, oración es lo que decía Teresa para sus hermanos, pues vamos a tener no 2 horas, vamos a tener un espacio mucho más amplio. Y a las 9 de la noche pues va a estar nuestro obispo diocesano, y por eso hacemos también esa invitación. Nuestro obispo diocesano va a presidir pues el rezo solemne de víspera y la bendición y traslado solemne de Jesucristo Eucaristía ese mismo día a Sagrario, la capilla de Sagrario. Así que hacemos esa doble invitación. Mañana escuchar un poquito de música y el jueves pues, a participar también junto con el obispo en esta jornada de adoración y de oración con el Señor. Así que le hacemos entrega a la hermana Belén y le damos las muchas gracias por estar también entre nosotros. Gracias a vosotros.